Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a repasar sobre el uso correcto de la tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas. Pero ¿por qué digo repasar? Porque estoy seguro que tú ya viste estos temas cuando estabas en la primaria. Pero no te preocupes, para eso está este video tutorial de ortografía con Andrés. Ahora vamos a ver los siguientes ejemplos. Primer ejemplo. Tenemos la palabra canción, que es una palabra aguda y termina en N, por lo tanto debe ir con tilde. A continuación tenemos la palabra compás, que es una palabra aguda y que termina en S y por lo tanto también debe ir con tilde. Finalmente, entre estos ejemplos tenemos a la palabra Canadá. Palabra que también es aguda, pero termina en vocal y también debe ir con el rasgo caligráfico de la tilde. Pero ahora tenemos las palabras agudas que no deben llevar tilde porque no tienen NS ni vocal, como por ejemplo la palabra juvenil, que termina en L. Tenemos a continuación la palabra amor, que termina en R. A continuación tenemos la palabra arroz, que termina en Z. Y a continuación tenemos la palabra ardid, que termina en D. Ahora hay unas preguntas que me suelen decir nuestros amigos cibernautas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿La palabra guión debe ir con tilde? Por supuesto que no, porque la palabra guión es una palabra monosílaba, ya que tiene diptongo. Y ustedes ya saben que las palabras monosílabas no deben ir con tilde. ¿Correcto? Y las palabras monosílabas son eso, monosílabas, no son ni agudas, ni graves, ni esdrújulas. ¿Correcto? Y también tenemos otra interrogante. ¿La palabra Dios va con tilde o sin tilde? Claro que no. De la misma manera, aquí hay un diptongo, por lo tanto es una palabra monosílaba y ninguna monosílaba va con tilde. ¿Correcto? Palabras graves. Las palabras graves son aquellas que tienen su acento en la penúltima sílaba. ¿Pero cuáles de ellas se tildan? Se tildan todas menos las que terminan en N, S o vocal. Vamos con los siguientes ejemplos. Tenemos a la palabra examen. Termina en N, por lo tanto la palabra examen, aunque ustedes se sorprendan y la mayoría cometa esos errores, la palabra examen no va con tilde. Siguiente ejemplo. La palabra zapato termina en vocal. Esa no va con tilde, ¿correcto? Y tercero, tenemos a esta palabra grave que termina en S, por lo tanto, la palabra medios va sin tilde. ¿Estamos de acuerdo, estimados amigos? Ahora vamos a ver las palabras graves que sí deben ir con tilde. Y son precisamente aquellas que están terminadas en lo que sea menos la N, la S ni la vocal. Ejemplos. Tenemos la palabra césped. Si se fijan, termina en D. No es ni N, ni S, ni vocal, así que esta palabra sí debe ir con tilde. ¿Correcto? Tenemos ahora a la palabra Jiménez. Es una palabra grave que termina en Z. Z no es ni N, ni S, ni vocal, por lo tanto debe ir con tilde. Tenemos aquí a la palabra automóvil. Es una palabra grave que termina en L. Obviamente la L no es ni N, ni S, ni vocal y por lo tanto sí debe ir con tilde. Finalmente tenemos a la palabra cóndor. Es una palabra grave que termina en R. Obviamente la R no es ni N, ni S, ni vocal, por lo tanto sí debe ir con tilde. Ahora tenemos a las palabras esdrújulas. ¿Cuáles son las palabras esdrújulas? Son las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Pero ¿cuáles de ellas se tildan? De acuerdo a la regla general, toda palabra esdrújula debe ir con tilde. Pero hay unas poquitas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Ya lo vamos a ver. Las excepciones se dan cuando una palabra que comúnmente es una palabra aguda, al agregarle el sufijo mente, ahí se convierte en una palabra esdrújula. Pero en este caso hay que respetar cómo era la palabra original. Por eso vamos a ver algunos ejemplos en este sentido. Vamos primero con los ejemplos de palabras esdrújulas comunes y corrientes.
Tenemos la palabra catástrofe, si se fijan que está en la antepenúltima sílaba. Tenemos a la palabra relámpago, que está en la antepenúltima sílaba, por eso debe ir con tilde. Tenemos a la palabra paréntesis, que está en la antepenúltima sílaba y por eso debe ir con tilde. Y finalmente tenemos a la palabra escuálido, que es una palabra esdrújula y por lo tanto de ley debe ir con tilde. Como les dije anteriormente, las palabras agudas que no llevan tilde, al agregarles el sufijo mente se convierten en palabras esdrújulas. Y justamente esos ejemplos son los que vamos a ver a continuación. Tenemos la palabra atrozmente. La palabra atroz es una palabra aguda, pero al agregarle el sufijo mente se transforma en palabra esdrújula. Pero en estos casos nosotros debemos respetar cómo estaba escrita la palabra original. Lo mismo tenemos aquí, si se dan cuenta, la palabra popular, que le agregamos el sufijo mente y por lo tanto debemos respetar cómo estaba escrita la palabra original. De la misma manera, tenemos la palabra sutilmente. La palabra original es sutil, se le agrega el sufijo mente y obviamente también se respeta cómo estaba la palabra original. Por lo tanto, estas son las excepciones. Son palabras esdrújulas que no van con tilde. Nos vemos en una próxima oportunidad.